¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno, un vasto lienzo salpicado de estrellas distantes, y sentido una profunda sensación de asombro? Quizás te hayas preguntado por qué estamos aquí, en este pequeño punto azul, girando en la inmensidad del cosmos. Estos no son pensamientos triviales que puedan descartarse fácilmente, como, ya sabes, preguntarse qué cenar. No, estas son las grandes preguntas, las que nos cosquillean la mente y conmueven algo profundo en nuestras almas. Son las preguntas que se han hecho los niños, los poetas, los científicos y, con mayor fervor, los filósofos. Esta curiosidad inherente, esta necesidad insaciable de comprender el mundo y nuestro lugar en él, es realmente el punto de partida del viaje filosófico. Es un viaje que comienza no con un destino, sino con una pregunta. Este impulso de preguntar es, bueno, fundamentalmente humano. Un perro puede ser leal y un gato puede ser astuto, pero ninguno de ellos, hasta donde sabemos, se queda despierto por la noche reflexionando sobre la naturaleza de la justicia o el significado de la existencia. Los humanos, sin embargo, estamos bendecidos, y quizás un poco maldecidos, con esta capacidad de reflexión. No nos contentamos con simplemente vivir. Sentimos esta innegable necesidad de comprender nuestras vidas. Queremos saber no solo cómo funcionan las cosas, sino por qué son como son, y si podrían ser diferentes. Este por qué persistente es como una picazón intelectual que simplemente tenemos que rascarnos. Es el motor de todo conocimiento, la chispa que enciende el arte, la ciencia y, por supuesto, la gran aventura de la filosofía. Piénsalo como ser un detective en el gran misterio de tu propia existencia. Se te da un conjunto de pistas, tu conciencia, tu cuerpo, la sociedad en la que vives, el universo que te rodea. Pero ya sabes, no se te da el manual de instrucciones. La filosofía es el acto de tratar de juntar estas pistas, de formular teorías, de cuestionar lo obvio y de buscar una comprensión más coherente de la imagen completa. Se trata de negarse a dar las cosas por sentado, de negarse a aceptar respuestas prefabricadas sin examinarlas por ti mismo. Es la valiente decisión de mirar directamente los aspectos más desconcertantes de nuestra realidad y preguntar con genuina curiosidad: ¿qué está pasando realmente aquí? Este viaje de cuestionamiento no es para los débiles de corazón, pero es inmensamente gratificante. No promete respuestas fáciles, sino una vida más rica y examinada. Involucrarse en la filosofía es involucrarse con el núcleo mismo de lo que significa ser un ser consciente y pensante. Es unirse a una conversación que ha estado ocurriendo durante milenios, un diálogo con las mentes más grandes de la historia sobre los aspectos más fundamentales de nuestra experiencia humana compartida. Así que, no tengamos miedo de estas grandes preguntas. Démosles la bienvenida, porque son invitaciones a explorar el vasto y fascinante paisaje de nuestras propias mentes y el mundo que habitamos. Son el primer paso hacia una vida más despierta y significativa. Entonces, ¿qué transforma exactamente una pregunta simple en una filosófica? No se trata de usar palabras largas y complicadas o de citar a pensadores antiguos en togas, aunque claro, eso a veces puede pasar. Una pregunta filosófica se distingue por su naturaleza, su profundidad, su alcance. Imagina que estás mirando una silla. Pregunta práctica: ¿puedo sentarme en ella? Pregunta científica: ¿de qué material está hecha? Pregunta filosófica: ¿qué hace que esto sea una silla? Sigue siendo una silla si nadie se sienta en ella. ¿Cuál es la esencia de la silla Ridad? La pregunta filosófica profundiza e indaga en los conceptos que usamos para entender el mundo. Los fundamentos de eso son nuestro conocimiento, nuestras creencias y nuestros valores. Son preguntas de por qué que vienen después de las preguntas de qué y cómo. La ciencia: ¿cómo empezó el universo? El Big Bang. La filosofía: ¿por qué hay un universo en lugar de nada? Un abogado puede explicar la ley sobre el robo. Un filósofo pregunta: ¿por qué es considerado incorrecto? ¿Qué significa incorrecto? Las preguntas filosóficas no buscan info como Google. Buscan comprensión, claridad y un marco para pensar. Desafían suposiciones y nos obligan a examinar el terreno en el que nos apoyamos. Un problema filosófico es un rompecabezas conceptual. No nace por falta de hechos, sino por confusión o conflicto en nuestras ideas. Ejemplo: creemos en el libre albedrío, pero la ciencia sugiere causalidad previa, neuronas, eventos.
¿Cómo pueden coexistir estas ideas? No se resuelve con un experimento de laboratorio. Requiere pensamiento cuidadoso, análisis lógico y clarificar conceptos. Libertad, causa, elección. Es un enredo que desenredamos con las herramientas de la razón. Es crucial entender que la filosofía, aunque busca la verdad, toma un camino diferente al de sus vecinos, la ciencia y la religión. Cada una ofrece una forma de entender el mundo, pero operan con diferentes herramientas, suposiciones y metas. La ciencia, por su parte, se ocupa del mundo empírico, el mundo que podemos observar, medir y probar. Sus preguntas son sobre el cómo. ¿Cómo orbitan los planetas alrededor del Sol? ¿Cómo se dividen las células? La ciencia busca respuestas que sean verificables y refutables a través de la experimentación. Su fuerza reside en su método: formular una hipótesis, realizar un experimento para probarla y construir un cuerpo de conocimiento basado en evidencia objetiva y repetible. La religión, por otro lado, a menudo comienza con la fe, la revelación y los textos sagrados. Proporciona respuestas a muchas de las mismas grandes preguntas que la filosofía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué sucede después de morir? Pero lo hace basándose en la autoridad divina o en una creencia tradicional. Su fundamento no es tanto el argumento racional desde un punto de partida neutral, sino la confianza en una fuente de sabiduría que se considera sagrada o trascendente. La filosofía se abre un espacio entre estas dos. Al igual que la ciencia, defiende la razón, la lógica y el argumento riguroso. A diferencia de la religión, no pide fe ni aceptación ciega. Cada afirmación debe ser defendida, cada argumento debe resistir el escrutinio, y cada suposición debe ser revelada. Sin embargo, al igual que la religión, la filosofía se aventura más allá del mundo estrictamente empírico. Se atreve a hacer preguntas sobre cosas que no podemos ver ni medir: la naturaleza de la conciencia, el significado de la justicia o la esencia del ser. Aborda las preguntas del por qué que la ciencia, por su propia naturaleza, debe dejar a un lado. No busca probar una hipótesis con datos, sino construir un marco coherente y racional para comprender la totalidad de nuestra experiencia. Piénsalo de esta manera. Si quieres saber la composición química del agua, le preguntas a un científico. Si quieres entender el papel del agua en un ritual de bautismo sagrado, podrías consultar a un sacerdote o a un teólogo. Pero si quieres preguntar, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia misma? ¿Podemos alguna vez conocer verdaderamente la cosa en sí, a diferencia de cómo se nos aparece? Entonces, estás preguntando a un filósofo. La ciencia nos da conocimiento. La religión nos da fe. La filosofía nos da sabiduría. No son necesariamente enemigos. Simplemente son instrumentos diferentes en la caja de herramientas humana para dar sentido a esta extraña y maravillosa existencia. Cada una tiene su propio dominio y su propio poder único. A través de siglos y civilizaciones, unas pocas preguntas monumentales han capturado consistentemente la imaginación filosófica. Estos son los problemas clásicos que forman la columna vertebral de toda la disciplina, preocupando a pensadores desde la antigua Grecia hasta la era digital moderna. Uno de los más fundamentales es el problema de la realidad, o metafísica. ¿Cuál es la naturaleza última de la existencia? ¿El mundo que nos rodea es verdaderamente real o es una ilusión o proyección de nuestras mentes? ¿Existe solo el mundo físico y material que estudia la ciencia? ¿O también existen realidades no físicas? Las almas, los dioses, las formas abstractas. Es la pregunta definitiva de ¿qué es? Fluyendo de esto está el problema del conocimiento, o que estudia la teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología. Incluso si hay un mundo real, ¿cómo podemos estar seguros de que sabemos algo sobre él? ¿Qué significa saber frente a creer u opinar? ¿Son nuestros sentidos una guía confiable o nos engañan? ¿Conseguimos conocimiento solo por la razón pura? ¿O debe provenir en última instancia de la experiencia? Es la búsqueda de una base firme en un mundo de incertidumbre. Luego llegamos al problema del valor: axiología, ética y estética. La axiología estudia qué es el valor, sus características, clases, origen, etc. La ética plantea preguntas como ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? ¿Las reglas morales son universales o relativas?
¿Cuál es la buena vida y cómo debemos vivirla? Estas preguntas moldean leyes, sociedades y conducta personal. La estética hace estas preguntas. ¿Qué hace que algo sea bello? ¿La belleza es objetiva o está en el ojo del que mira? ¿Cuál es el propósito del arte? Finalmente, la filosofía política y social se plantea: ¿cómo debemos vivir juntos? ¿Cuál es la forma ideal de gobierno? ¿Qué es la justicia, la libertad y la igualdad? ¿Qué derechos y responsabilidades tienen los individuos y la comunidad? La tensión entre libertad individual y bienestar colectivo. Desde la República de Platón hasta los debates sobre la democracia moderna. Estos problemas universales no son meros ejercicios académicos. Son las preguntas que definen nuestra humanidad. Aventurémonos un poco más profundo en este laberinto de enigmas filosóficos clásicos. Tomemos el problema metafísico de la mente y el cuerpo. Tú eres, ahora mismo, una conciencia que piensa y siente. También tienes un cerebro físico, una colección de neuronas y químicos. ¿Cuál es la relación entre estos dos? ¿Eres tu cerebro? ¿Es tu mente simplemente un subproducto de procesos neurológicos complejos, como el humo de un fuego? ¿O es tu conciencia algo distinto, un fantasma no físico en la máquina, como lo expresó un filósofo? Esta no es una pregunta sencilla. Cada sensación que sientes, desde el calor del sol hasta el dolor de un recuerdo triste, vive en la intersección de este profundo misterio, un enigma que la ciencia ha iluminado pero aún no ha resuelto. Ahora, considera el dilema ético conocido como el problema del tranvía. Un tranvía fuera de control está a punto de atropellar a 5 personas atadas a una vía. Estás de pie junto a una palanca que puede cambiar el tranvía a una vía diferente, donde solo hay una persona atada. ¿Jalas la palanca? La mayoría de la gente diría que sí, salvando 5 vidas a costa de una. Pero, ¿y si tuvieras que empujar a una persona grande desde un puente hacia las vías para detener el tranvía y salvar a las 5 personas? El resultado es el mismo, una vida sacrificada para salvar 5. Pero el acto se siente completamente diferente. ¿Por qué? Este enigma nos obliga a confrontar la diferencia entre actuar y permitir, y a cuestionar si la moralidad de una acción se juzga solo por sus consecuencias o por la naturaleza del acto en sí. En epistemología, el problema del escepticismo ha perseguido a los filósofos por siglos. Crees que estás leyendo este ensayo ahora mismo, pero ¿cómo puedes estar absolutamente seguro de que no estás soñando? O de que no eres un cerebro en una cubeta, siendo alimentado con señales eléctricas por un científico loco para simular toda esta experiencia. Aunque suena a ciencia ficción, esta pregunta tiene un propósito serio. Nos empuja a identificar que, si acaso algo, puede saberse con absoluta certeza. El filósofo René Descartes concluyó famosamente que lo único de lo que no podía dudar era de que estaba dudando, y por lo tanto, debía existir como una cosa pensante. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo.